Buenas tardes, mi nombre es Luis Manuel Moll y por diversas vicisitudes de la vida me veo obligado a hablar con ustedes, a contarles la historia desde aquí, gracias a estos medios de comunicación que hoy en día tenemos. La ponencia que voy a dar se titula Cervantes en Andalucía y espero que les sea de su agrado. Nos adentramos en un capítulo poco conocido, pero no por ello menos jugoso, de la vida de Miguel de Cervantes Saavedra, el genio de las letras y el que está detrás de Don Quijote. Porque si nuestro héroe de la pluma no solo cabalgó por las llanuras manchegas en su imaginación, sino que también recorrió las polvorientas tierras de media España, y entre ellas las de Andalucía, con más aventuras que un caballero andante, aunque con menos armadura y más deudas. Ya estaba casi acabado el año 1553, cuando la familia de Miguel de Cervantes, escapando de los infortunios, llega a Córdoba. Comienza a ser una familia numerosa. Su madre, doña Leonor, acababa de dar a luz a Rodrigo, un hermano suyo. Están en casa del abuelo de Miguel, el licenciado Juan de Cervantes, un hidalgo rico y muy respetado, que por cierto, el padre de Miguel, Rodrigo, nunca quiso saber nada de hidalguías, por estar siempre enfrentado con su padre. Nuestro Miguel tenía ya 6 años, y se topaba con esa hermosa urbe cordobesa, alegre y jovial, en ese mundo venteril que luego tanto juego dará en su impar novela El Quijote. Córdoba era una de las ciudades más importantes del reino y tendría unos 35.000 habitantes, y Miguel, a pesar de su corta edad, acudía al colegio regentado por los padres de la Compañía de Jesús, conocido como el de Santa Catalina, que daba acogida tanto a niños de acomodadas familias como a los menos desfavorecidos. De allí Miguel guardó buenos recuerdos que años más tarde tendrán este homenaje en el coloquio de los perros. El amor, el término, la solicitud y la industria con que aquellos benditos padres y nuestros enseñaban a aquellos niños, enderezando las tiernas varas de su juventud. Miguel vio nacer allí a su hermano Juan, el menor de sus hermanos, y él va recorriendo los barrios cordobeses en sus horas de asueto, asomándose a ese río, al Guadalquivir, desde el puente romano, y de seguro que también entró en el patio de los Naranjos para perderse entre el bosque de columnas de la impresionante mezquita, a la que recientemente habían hecho el gran destrozo alzando en su seno una catedral. El propio Carlos I, el rey de España, cuando vio los destrozos que maltrataban la mezquita, exclamó: «Si yo tuviera noticia de lo que hacíades, no lo hiciérades, porque lo que aquí queréis labrar, háyase en muchas partes, pero lo que aquí teníades, no lo hay en el mundo». Miguel estaba teniendo una grata infancia en casa de sus abuelos, pero la desdicha se abalanzó como un buitre sobre la familia Cervantes, y los abuelos paternos, Miguel de Cervantes y Leonor de Torreblanca, con muy poca diferencia en el tiempo, morían en 1556. Pasaron 2 años y ya en el 1558, año que a Carlos I se le fue la vida, la familia Cervantes buscaba un nuevo refugio en casa de Andrés de Cervantes, hermano del padre, que vivía en Cabra, una de las villas más destacadas del entonces llamado Reino de Córdoba. En ella no vivían muchas familias hidalgas y casi toda la villa eran familias pecheras. En Cabra, Miguel vivió desde 1558 a 1963. Eran los primeros años de la nueva monarquía cuando comenzaba a reinar en España Felipe II. Años donde el chiquillo Miguel pasaría a ser adolescente. Son años de tanteo, de atisbos de la vida e incluso de la búsqueda amorosa de alguna chicuela. Y también de aventuras con esa edad. Ya tenía 14 años. En esos tiempos donde los chiquillos se creen hombres y de seguro que se iría a hacer correrías. Una de ellas a la Sima de Cabra,
donde existen algunas cuevas con profundidades importantes, tales como narra en una de las aventuras en El Caballero del Bosque a Don Quijote en el capítulo 2 de la segunda parte de nuestro preciado libro, El peligro inaudito y peligroso. En Cabra están unos pocos años suficientes para dejar una impronta en Miguel, y de allí van a Sevilla, y él ya cuenta con 16 años. Ya se encuentra en Sevilla, esa ciudad del Betis que es la más citada en el Quijote, y sabemos que aunque no hay registros precisos de sus actividades diarias, se conoce que Cervantes vivió en casa de unos familiares, y se presume que asistió al colegio de los jesuitas, posiblemente el de San Hermenegildo, en sus clases de gramática y retórica. Y en el de San Pedro podría haber recibido educación humanista, influenciado por figuras como el dramaturgo Pedro Pablo Acevedo, que fue maestro y profesor en otro colegio también, en el Colegio Sevillano de Santa Catalina. Esta etapa formativa lo expuso al vibrante mundo teatral sevillano, donde quedó fascinado por las representaciones del popular actor conocido como Torencio Sevillano y de nombre Lope de Rueda, cuyas farsas y comedias callejeras sembraron en él semillas del gusto por el drama y la sátira. La vida en Sevilla del siglo XVI tenía poco de rancio. Era alguien que miraba al futuro, una urbe en la cima del mundo que se debatía entre la belleza y la oscuridad. Puerto cosmopolita y bullicioso, contrastaba con las estrecheces familiares. El padre ejerció su profesión de cirujano con escaso éxito, y algunas que otras negocios no muy bien avenidos. Y la ciudad, con su mezcla de opulencia mercantil y pobreza, ofreció a Cervantes un primer atisbo de la diversidad humana, que más tarde llenaría sus obras, una ciudad donde predominaban hidalgos empobrecidos, hasta rufianes del puerto, personajes que poblarían sus novelas picarescas. Miguel se marchó unos cuantos meses antes que sus padres lo hicieran en 1566, fue hacia Madrid, la capital del reino de Felipe II, y allí fue un alumno aventajado del famoso López de Hoyos. Aunque breve, este contacto inicial con Andalucía forjó en el joven Cervantes una sensibilidad por el pícaro y lo popular, ecos que resonarían siempre en su futura obra maestra. Sevilla, con su río de la vida y sombras, fue la primera maestra de Cervantes. Le enseñó que del barro del día a día nacen las musas del ingenio. Ya en 1587, mucho después de su cautiverio en Argel, Cervantes se convierte en comisario de provisiones, una especie de recadero real que recorría Andalucía requisando trigo, aceite y vino para la Armada Felicísima, mal llamada Invencible. Imagínenlo, un ex soldado lisiado con más sueños literarios que monedas, cabalgando por los caminos de Sevilla, Écija y Carmona, junto a ayudantes como Miguel de Santa María y el auxiliar de Romana Simón de Salazar, enfrentándose a campesinos que escondían el grano como si fuera oro. «Deme su trigo, que es para el rey», diría Cervantes, y el labriego, con una sonrisa pícara, respondería: «¿Trigo? Trigo, aquí solo hay polvo y promesas». Este trabajo no solo era impopular, sino que le metió en grandes líos y gordos. En Castro del Río, en Córdoba, fue excomulgado 2 veces por confiscar maíz de los graneros de la iglesia. Sí, nuestro genio de la pluma excomulgado como si fuese un vulgar bandolero, pero no todo fue sudor y excomuniones. En estos viajes, Cervantes absorbió el alma de Andalucía, los mercados de Málaga, donde los mercaderes gritaban más altos que las gaviotas, las tabernas sevillanas, donde pícaros planeaban estafas con la precisión de un relojero, y los campos de Granada, donde el eco de la Reconquista aún resonaba. Estas experiencias se filtraron en sus novelas ejemplares, como Rinconete y Cortadillo,
donde Sevilla aparece como un nido de ladrones, pero con más código de honor que en la corte del Felipe II. Cada pueblo, cada cara, cada discusión con un molinero gruñón fue un ladrillo en la construcción de su universo literario. En el Quijote, segunda parte, en el capítulo 32, dice el caballero de la triste figura: caballero soy, y caballero he de morir si place al Altísimo. Unos van por el ancho camino de la ambición soberbia, otros por el de la adulación servil y baja, otros por la hipocresía engañosa y algunos por el de la verdadera religión. Pero yo, inclinado de mi estrella, voy por la angosta senda de la caballería andante, por cuyo ejercicio desprecio la hacienda, pero no la honra. En 1594, Cervantes cambia de sombrero y se convierte en recaudador de contribuciones atrasadas para cobrar las cábalas y tercias reales del Reino de Granada. Un oficio tan querido como un dolor de muelas, fijo. Su misión, recorrer Andalucía, de Málaga a Granada, apretando las tuercas a morosos que debían dinero al rey. Él recibía como gratificación lo que obtuviese de más en la zona a su cargo: Granada, Guadix, Baza, Motril, Salobreña, Almuñécar, Vélez Málaga, Málaga y Gerronda. Fueron pueblos estos, parte de ellos inclusive ciudades, de un ir y venir por la Andalucía del antiguo reino nazarí. Y hay que imaginar a Cervantes con su pluma en su mano y un libro de cuentas en la otra, intentando convencer a un tabernero granadino de que pague sus deudas, mientras el hombre le ofrece un vaso de vino como distracción. «Pague vuestra merced, que es para la corona», diría Cervantes. «¿Corona? Corona tengo yo en la cabeza y ni un real en el bolsillo», le respondería. Ese trabajo lo llevó a un nuevo nivel de calamidades. Tras unos meses de duro laburar, reportó un sustancioso beneficio y con ese buen estado decidió ir a Madrid para dar cuenta de su misión. Pero se planteó si era prudente viajar por aquellos caminos de Dios sabe con 250.000 de maravedíes, y para solucionar este dilema acudió al sistema bancario ya en ciernes. Poner esa suma en manos de un mercader solvente y de confianza y recibir de él las correspondientes cédulas reales de cambio para cobrarlas en Madrid. Con esta confianza, Cervantes regresó a la corte. Pero el comerciante sevillano escogido por Cervantes, el mercader Simón Freire de Lima, vio que aquella era una bonita suma, de forma que se fue a la fuga, dando cuenta de unos 60.000 de aquellos ducados. Cervantes de la noche a la mañana se encontró en la total ruina. No solo había perdido su comisión, sino el dinero del rey. Y eso era otro cantar. En su novela de la gran sultana contaba: «Las desgracias navegan con todos los vientos». Y gracias a sus muchos esfuerzos y algunas pequeñas herencias de su mujer, consiguió poner los ducados debidos en su sitio en la corte. Y en 1597, tras depositar fondos reales en un banco sevillano que quebró, Cervantes a sus 50 años fue acusado de malversación, siendo inocente, y acabó en la cárcel real de Sevilla a su costa, presto como un vulgar estafador, donde la incomodidad tiene su asiento y todo triste ruido hace su habitación. Allí, entre rejas y rodeado de pícaros, empezó a germinar la idea de Don Quijote. No es irónico que el lugar de la Mancha, que Cervantes nunca quiso nombrar, naciera en una celda sevillana. Aunque se sabe que las primeras páginas del Quijote empezaron a formarse entre 1580 y 1591. En diciembre de 1597 y julio de 1598, Cervantes salió de la cárcel una vez demostró que no era culpable de aquello que se le acusaba. La cárcel, lejos de ser solo un castigo, fue un crisol donde las historias de rufianes y soñadores se mezclaron con su genio, dando forma al caballero de la triste figura. Cervantes
Volvió algunas veces a Málaga y sobre todo a Sevilla, donde aún tuvo que dar muchas cuentas de supuestas apropiaciones de maravedíes reales. Pero en 1599, fallecido Felipe II y ya rey su hijo Felipe III, parece ser que se marcha para Toledo después de recibir unos 90 ducados de su primo hermano Juan de Cervantes. Andalucía no solo marcó la vida de Cervantes, sino que se colocó en sus páginas como un personaje más. En Rinconete y Cortadillo, Sevilla es un escenario vibrante, con su monipodio, un capo de lampa que parece sacado de una taberna real. En el coloquio de los perros, los diálogos entre Cipión y Berganza destilan el cinismo y el humor de las calles andaluzas. Incluso en Don Quijote, los paisajes de Sierra Morena, inspirados en los caminos granadinos y las posadas llenas de arrieros y pícaros, reflejan las vivencias de Cervantes como viajero incansable. Su tiempo en Andalucía le enseñó a observar la humanidad en sus extremos, la nobleza y la miseria, la fe y la picardía. Cada taberna, cada mercado, cada disputa con su clérigo o un campesino fue una lección que Cervantes transformó en literatura. Como él mismo diría, en toda casa cuecen habas y en la mía a calderadas. Andalucía le dio las habas y él las cocinó con un puchero literario que gracias a él aún saboreamos. Como Cervantes en Andalucía, ríete de las deudas, escribe en las cárceles y encuentra poesía en los caminos polvorientos, porque hasta en los tropiezos se esconde la grandeza. شكرا جزيلا لك على لطفك وتمنياتك الجميلة. أتمنى لك مساء مليئا بالخير والبهجة، واستمتع بكل تفاصيل فعاليات التوأمة المميزة بين إسبانيا والمغرب هذا المساء.